Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente. Espero que la paz de Dios se encuentre en cada uno de sus corazones y en sus hogares. Y hoy vamos a compartir un tema muy bonito que se llama Todo tiene una razón. Y vamos a hablar sobre un matrimonio que es el de Isaac y el de Rebeca. Resulta que Isaac tenía 40 años de edad cuando se casa con Rebeca. Pero resulta que Rebeca es estéril. Entonces, dice en Génesis 25-21, que ahí es donde nos vamos a ubicar para esta historia, dice, Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le pidió a Dios por ella. Entonces Dios atendió a sus ruegos y Rebeca quedó embarazada. Ahora, transcurrieron 20 años desde que se casaron hasta que Rebeca queda embarazada. Transcurrieron 20 años. Entonces imaginemos a esta mujer, 20 años de matrimonio, 20 años deseando darle hijos a su esposo y no podía. Entonces eso representaba para su alma muchas cosas, traían a su alma tristeza, aflicción, ¿verdad? Ella no se sentía bien consigo misma, se sentía incapacitada para eso. Y aparte que en esa época y en esa cultura era sumamente bien visto o de honra y de privilegios el que una mujer sí pudiera dar hijos, por los herederos y por muchas cuestiones, ¿verdad? El nombre, que siguieran los nombres eh, y así sucesivamente por las generaciones. Entonces, 20 años en donde ella deseaba esto y no lo podía hacer, donde tal vez ella oró muchísimas veces, lloró muchísimas veces y nada pasaba. Bueno, y aquí vamos a seguir leyendo en el versículo 22. Dice, ella se dio cuenta de que iba a tener mellizos porque los niños se peleaban dentro de ella. Entonces veamos aquí que ella, recordemos que era primeriza, o sea, nunca había tenido hijos antes de esta ocasión. Y ella dice que se dio cuenta que iba a tener mellizos. Bueno, primeramente recordemos que en esa época nada de ultrasonido ni esas cosas que ahorita, donde las mujeres cuando están embarazadas van y se hacen su examen y de una vez que el sexo, le revisan el corazón, como las medidas del bebé, todas esas cosas en esa época no existían. Entonces, la única forma en que las mujeres se notaban que estaban embarazadas, primeramente porque dejaban de menstruar y segundo por el crecimiento y los cambios en su cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, yo me la imagino toda feliz cuando ya ve que queda embarazada y empieza a crecer el vientre, entonces yo me la imagino toda orgullosa, ¿verdad? Dice, agradecida con Dios porque le concedió eso. Sin embargo, en el transcurso donde los bebés van creciendo, ella siente algo terrible. Ella tuvo que haber sentido algo tan notorio, ¿verdad? En su vientre, unos movimientos muy notorios, porque ella notó, dice, ella se dio cuenta de que iba a tener mellizos. Estamos hablando de dos bebés. Iba a tener mellizos porque los niños se peleaban dentro de ella. Entonces ella sabía que ese movimiento que sentía no era como muy normal. Dice que los niños se peleaban. Entonces nada más imagínense ustedes, las madres, ¿verdad? Que ya han tenido la oportunidad de dar a luz y de tener en su vientre bebés. Ustedes saben de este tema cuando empiezan a moverse y esa sensación que ustedes sienten, ¿verdad? ¿Qué clase de movimientos tuvo que haber experimentado esta mujer? Primero, para decir, no, no, esto como que no, porque ella le consulta a Dios sobre qué es lo que le está pasando a ella, qué es lo que le está pasando, qué es lo que está pasando ahí adentro, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando adentro? Porque ella siente literalmente una batalla ahí. Entonces, dice que ella se da cuenta que tiene mellizos por esta razón. Por eso, ojo, ella primero se da cuenta que tiene mellizos. Y como les acaba de decir, nunca había tenido hijos antes. Pero ella sabe que ese movimiento ahí es como una guerra que tiene ahí adentro y dice, eso no es normal. Esto no lo puede hacer un solo bebé. Aquí hay mínimo dos que están ahí en un puro movimiento, ¿verdad?
Y dice, cuando continuamos leyendo en el versículo 22, dice, por eso se quejó. Ella fue a consultarle a Dios. Ella se quejó, mire Dios, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ahora que estoy embarazada, pero que son estos movimientos que yo siento aquí, siento como una pelea, una pelea. Y dijo, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? En esta versión lo dice así. Dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Y Dios le responde. Dios le responde. Pero dejémoslo ahí por el momento. Entonces, como le digo, esto que ella sentía la llevó a quejarse delante de Dios, a preguntarle y a consultarle qué es lo que está pasando. No comprendo qué es lo que está pasando ahí, pero yo sé que algo está pasando. Entonces Dios le responde, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones. Entonces, muy bonito. Bueno, tengo 2 bebés y van a ser 2 naciones. Y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Y usted dice, bueno, ahora sí. Se complicó la cosa. Desde el principio. ¿Y qué es desde el principio? Desde que esos bebés, embriones en un principio, ¿verdad? Desde que esos bebés empezaron a crecer y a desarrollarse, resulta que estos niños ahí, bueno, estos bebitos ahí estaban en un puro pleito. Increíble, increíble, pero eso sí sucede. Una vez vi un programa ahí de Discovery, de una formación de bebés, y se ven donde hay gemelitos y están en diferente bolsita, ¿verdad? Y se ve donde como que se golpean y todo. Entonces, interesante que estas cosas sucedan en el organismo pueda suceder en el organismo de una mujer, ¿verdad? Increíble, son de los milagros que hace Dios, de las cosas que solo Él sabe cómo las hace, pero las hace. Entonces, nada más imaginen esos 2 pequeñines ahí, formándose en el vientre, creciendo y en un puro pleito. Es de pobre Rebeca, ¿verdad? Pobre Rebeca, porque desde antes de poderlos observar ya bien físicamente, ya sabía que ahí estaban, bueno, agarraditicos del pelo, no, porque ni siquiera tenían en ese momento, pero bueno, así estaban, en una pura patada, ¿verdad? Como sea. Y ella, eso la inquietó. Pero Dios le dice, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones. Bueno, y desde el principio, las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Vean qué clase de palabra le está dando Dios a Rebeca. Qué clase de palabra, ¿verdad? Le está diciendo, bueno, eso que usted está sintiendo en este momento en realidad es como normal. Lo que le está diciendo Dios es normal porque eso tiene un propósito. Es decir, pero ¿qué propósito tiene? Ese propósito Dios tenía de que esos bebés estuvieran agarrándose, ¿verdad? Pero sí, era parte de un plan, porque se estaban formando, se estaba gestando desde ahí el propósito de Dios, se estaban formando 2 naciones que iban a ser rivales y que una de ellas iba a ser más fuerte que la otra y que además el hijo mayor, el mayor es el que tiene la mejor herencia, la mejor bendición en esa época y en esa cultura, ¿verdad? Y en muchas otras. El hijo mayor es el que hereda los bienes y además se le da una bendición especial, exclusiva para los primogénitos, ¿verdad? Los mayores. Pero ¿qué es lo que le está diciendo aquí Dios? Que una nación será más fuerte que la otra y que tu hijo mayor es el que servirá a tu hijo menor. Entonces esa clase de palabras que recibe Rebeca le tuvo que calar en su corazón y en su alma. Y ella empezó, bueno, ya entiendo, ¿verdad? Porque es que me está pasando esto.
porque yo siento esto. Aún así, la palabra es como dura de comer, ¿verdad? Para ella, es como dura de comer. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, vamos a ver. El plan y el propósito de Dios para con ella y para con sus hijos. Ahí se lo está revelando Dios, aunque tal vez ella no lo entienda del todo. Es que nada más, recordemos, 20 años ella esperando el embarazo o poder dar a luz. Se le concede y resulta que ahora los bebés que tiene ella en el vientre están en un puro pleito y que van a ser rivales. Y que además de que van a ser rivales, el menor va a servir al mayor y el menor va a ser más fuerte que el menor. Entonces, dice, bueno, ¿qué? Pero esas son las cosas que para uno Dios hace y uno no entiende, ¿verdad? Ok. Dice en el versículo 24, si seguimos leyendo, dice, cuando llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. Acuérdense que ella fue la primera en darse cuenta que tenía mellizos, es decir, 2 bebés. Eran dos bebés, porque decía, este movimiento no lo hace solo un bebé. Ella lo supo, aparte que Dios luego de que ella se queja delante de él y le consulta al respecto, Dios le dice que sí, que son mellizos. Pero es hasta el momento en que ella da a luz, cuando pasa el proceso. Después de que ella pasa el proceso, ese lapso de tiempo en ese proceso, y sale, da a luz lo que tenía que salir, el fruto, lo que se estaba moldeando en ella, ¿verdad? Sale a luz. Ella comprueba la palabra. Ella comprueba la palabra que le fue dada. Y eso es lo que nos pasa a usted y a mí. Siempre Dios, una palabra que viene de Dios, del corazón de Dios, de la boca de Dios, no de un hombre. Cuando nosotros pasamos esos procesos que no entendemos nada, pero sentimos de todo, igual que Rebeca, nosotros sentimos de todo ahí, de nuestra alma, en las emociones, físicamente, bueno, de todo, ¿verdad? Estamos gestando, estamos pasando un proceso en donde gestamos y va creciendo aquello, nos incomoda, nos duele a veces, nos cuesta caminar, nos cuesta dormir. Todo ese proceso, pásalo al plano espiritual, ¿verdad? Esa gestación, ese proceso, nosotros lo pasamos con diferentes situaciones, en diferentes tiempos. Y cuando nosotros logramos pasar el proceso y damos a luz, quiere decir, sale a la luz lo que Dios realmente estaba formando en usted y en mí, comprobamos la palabra que Dios mismo nos pudo poner en nuestros corazones o a través de otra persona, pero que de verdad, de Dios, ¿verdad? Comprobamos el cumplimiento de la palabra. O sea, nosotros podemos experimentar el cumplimiento de una palabra que nos fue dada, que nos fue lanzada o que Dios mismo la sembró en nuestro corazón. No necesariamente audiblemente, pero simplemente algo que usted sabe y no sabe ni por qué lo sabe, pero que sabe que así es, ¿verdad? Entonces, ella en ese momento comprobó y se cumple la palabra en ese momento y se da cuenta que tiene mellizos y resulta, veanlo, esta historia es increíble, que el primero en nacer dice que era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, era, como decimos por aquí, peludo, muy velludo. Y tanto así que dice que parecía un abrigo de piel. Nada más imagínense qué clase de bebé y qué velludo que era. Rojizo y era como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron
Esaú. Esaú significa, tiene relación con velludo, como decir velludo. Así le pusieron de nombre. Ahora, si usted es así velludo, imagínese que, bueno, por dicha no le pusieron velludo. Pero bueno, vamos a seguir. Ahí resulta que el primero en que nace era un niño rojizo, ¿verdad? Un bebito rojizo, cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel, y le pusieron Esaú. Después nace el otro mellizo, pero resulta que este bebé, donde sale el otro, donde sale el hermano, donde sale el hermano mayor, resulta que el bebé que nace después sale con la mano agarrándole el talón a su hermano. Y por eso lo llamaron Jacob. Entonces, Jacob, vamos a ver lo que significa ahora. Pero nada más imaginémonos ese escenario, o sea, ella toda feliz, ¿verdad? Ya da a luz, sale un niño precioso, rojizo, peludo, velludo. Y después, donde viene el otro, resulta que el otro dice, como decir, un momentico, ¿verdad? Y le agarra el talón. Ay, Dios, qué cosas hace. Las cosas que hace Dios. Jacob significa, según la procedencia hebrea y transcrito posteriormente en griego, en latín, bueno, dice que en traducción en hebreo es como decir talón o planta del pie. Y vi otra palabra ahí que se pronuncia como agop, algo así, dice que significa asir. Acuérdense que él estaba agarrado. Sostener, asir, sostener, suplantar. Y también como más adelante se le menciona engañador, ¿verdad? Entonces vemos a este niño bien agarrado del talón de su hermano mayor. Y Rebeca, cuando ve esa situación, como vio cómo salieron sus bebés, supo definitivamente que la palabra se cumplió desde principio a fin. Toda la palabra se cumple, donde Dios le dice que iba a tener mellizos y que se estaban formando dos naciones y que esas dos naciones iban a ser rivales y que uno iba a ser más fuerte que el otro y que el mayor iba a servir al menor. Entonces ella, solo con esa imagen donde ve al bebé, al menor, agarrándole el talón al mayor, no sé qué pudo haber sentido ella, sinceramente, pero bueno, debe haber sido algo tremendo en su espíritu, comprobar esa palabra que, que Dios le había dado y que la estaba viendo ahí ya literalmente, donde se empezó a cumplir desde que se empezaron a formar esos bebés, ¿verdad? O sea, desde antes del vientre de, desde antes de nacer, el propósito de Dios está en cada uno de nosotros porque Dios lo pone en cada uno de nosotros. Desde antes de que existamos, ya existe en el corazón de Dios. Entonces aquí vemos cómo esta historia tremenda empieza a gestarse todo hay un proceso, todo una trama, ¿verdad? Una trama ahí. Y los niños empiezan a crecer y dice aquí en capítulo 25, pero en el versículo 27, que los muchachos fueron creciendo ya, muchachos. Esaú, ¿qué le gustó a Esaú? Era un cazador. Y no solo un cazador, dice que era un cazador hábil. Y le gustaba el campo, él era un hombre de campo. Pero Jacob era muy opuesto a él, tenía un temperamento más tranquilo, prefería estar en la casa. Entonces, por esa razón hubo ahí como cierto favoritismo, preferencias, que eso crea conflictos en las familias, ¿verdad?
porque resulta que Isaac amaba más, bueno, dice que amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba. O sea, él como que se identificaba más con Esaú porque era un cazador y porque cazaba seguro los mejores animales y se los cocinaba y bueno. Pero Rebeca amaba a Jacob por, por su forma de ser y por la palabra que fue sembrada en ella. Esa palabra que era para su hijo, para sus hijos, también le sembró a ella, la sembró a ella. Es decir, le creó el propósito de Dios en todo lo que ella había pasado, en los años de esterilidad, a comprender muchas cosas, ¿verdad? Y cierto día aquí empieza toda bueno, un montón de engaños y de cosas que va experimentando esta familia tan peculiar. Una familia muy peculiar, porque en cada familia se arrastran cosas. En esta familia ya vamos viendo qué es lo que esta familia arrastra, ¿verdad? Dice que cierto día, en el versículo 29, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto y estaba agotado y hambriento. Entonces Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de este guiso rojo. Entonces, así dice, de hecho, cómo es que Esaú también obtuvo su segundo, otro nombre, que es Edom, y que significa rojo, porque él le dijo: deme un poco de ese guiso rojo. Y muy bien, respondió Jacob. Pero Jacob está en todas, ¿verdad? Esa palabra, yo me imagino que Rebeca le tuvo que haber estado diciéndole esa palabra a Jacob, ¿verdad? Eh, Tal vez recordándole o no sé. Esa es lo que me parece a mí. No sé si estoy equivocada, ahí me corregirán. Pero me parece que esta mujer, esa palabra que recibió, la caló tan profundamente que ella ya sabía lo que iba a suceder con sus hijos. Entonces ella le daba ánimo, le daba fortaleza. Y me imagino que ella le daba esa palabra a Jacob. Y Jacob, como era tan osado, atrevido desde que nació, usted sabe lo que es nacer agarrándole el talón a su hermano. Él era muy lanzado, ¿verdad? Que uno dice atrevido, osado. Entonces, e inteligente. Resulta que piensa Jacob, dice en el versículo 31, muy bien, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Al propósito, ¿verdad? Dándole de una vez cómo empieza a cumplirse el propósito, esa palabra, la otra parte de la palabra, ¿verdad? Y le dice Esaú: mira que estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? O sea, ¿de qué me sirve a mí ese título? De que yo sea el primogénito, si en este momento lo que tengo es un hambronón y no tengo para comer. Entonces Jacob, muy listo, ¿verdad? Él dice: yo no me voy a quedar solo con eso, que él me diga eso. Jacob le dice, seguimos leyendo en versículo 33, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo ese juramento, mediante el cual él, por su palabra, declaró: le vendo mis derechos como hijo mayor a mi hermano menor. ¿Verdad? Eso fue lo que pasó. Y ese juramento quedó ahí. Por eso en la Biblia dice que nosotros no, número uno, no debemos jurar. Porque lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es cumplir con nuestra palabra. Lo que nosotros decimos, prometemos, para Dios tiene mucha validez. Entonces, es más sabio no jurar, pero no es que tampoco vamos a ser personas que no tienen palabra, no. Nosotros tenemos que ser personas que tengan
palabra. Es decir, si yo digo sí, es sí, y si yo digo no, es no. Estar como conforme a lo que yo digo, ¿verdad? Y sostenerme ahí. En fin, vamos a seguir leyendo. Entonces, Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan, dice aquí. Esaú comió, luego se levantó y se fue. Así fue como Esaú despreció su primogenitura, su bendición especial, la herencia que le iban a dar. Pues hizo, no vale nada, en este momento vale más el hambre que tengo y lo que quiero es comer ya. Así que no importa, ¿verdad? Es lo que él pensó, no me importa porque en este momento ¿de qué me sirve a mí todo eso? Y se lo vendió a su hermano menor. Y ahí es donde empieza a cumplirse ya la otra parte de la palabra. Este tema es muy extenso y muy bonito para seguirlo leyendo. Pero en lo que llevamos hasta aquí, vemos, número uno, que todas las cosas, como les dije al principio, el título de la enseñanza se llama Todo tiene una razón. Nada de las cosas que usted y yo vivimos es así, que por el azar, que porque otros como creen, yo conoce qué y así. No, todas las cosas tienen una razón. También el versículo que no hay maldición sin causa, o no lo dice así, pero es cierto, no hay ni maldición ni bendición sin causa. Todo tiene una explicación, aunque nosotros no la sepamos. Todo tiene un propósito, aunque usted y yo no lo entendamos. Así como Rebeca, que tuvo que pasar esos 20 años esperando, ¿verdad? El ser escuchada o que Dios se volviera a su favor y le concediera ese deseo de su corazón de poder tener hijos. Así es como nosotros tenemos que experimentar muchas veces en nuestras vidas esos procesos, esos lapsos. En su momento, tanto usted como yo recibimos una palabra de parte de Dios, sea directamente de Él, que la siembre en nuestro corazón, o por un versículo que leemos, o porque escuchamos algo y nos queda esa palabra, nos cala, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra alma. Y vemos el cumplimiento. Así como Rebeca, podemos empezar a dar a luz, a gestar eso. Al entrar nosotros en un proceso de formación, en un proceso de maduración o en un proceso del morir al yo, podemos nosotros experimentar la palabra de Dios y al final de este proceso poder ver los frutos, poder ver lo que cambió en nuestro carácter. Podemos ver que ya no somos los mismos, que esa situación que nos pasó nos cambió por completo la vida. Muchas cosas, muchas situaciones y muchas circunstancias de la vida, así en un abrir y cerrar de ojos muchas veces, nos puede cambiar la vida 180 grados, ¿verdad? Totalmente. Así que esta enseñanza o este pedacito, porque hay mucho más, esta historia tiene muchas cosas que enseñarnos en cuanto a lo que los hermanos empiezan a hacer ahí, ¿verdad? De todo pasa y como le digo, en esta familia aquí empezamos a ver lo que se mueve ahí. Toda familia tiene sus áreas, ¿verdad? De las cosas que se empiezan a mover, que Dios ocupa transformar. Y pues bueno, vamos a dejar el tema por aquí. Vamos a ver si en otra ocasión lo podemos retomar. Pero sí quiero que les quede esa semillita de que tanto usted como yo, si estamos pasando por una gestación, un embarazo, no de esos, ¿verdad? Psicológicos, no. De la vida real que también existen, no.
sino que estemos gestando, estemos en un proceso que nos va a llevar hacia algo, nos va a sacar de un lugar para ponernos en otro, o, como digo, a cambiar nuestra forma de pensar, de ver, de percibir las cosas. Tenemos que tener la confianza de que la palabra se va a cumplir y que esa palabra nosotros la vamos a ver esos frutos cuando nazca lo que tenga que nacer, cuando salga a la luz ese fruto que tiene que salir, ¿verdad? Y como vimos aquí, muchos nombres, eso me llama mucho la atención, que en estos tiempos los nombres tampoco eran porque sí, cuando le ponían el nombre a un bebé era por algo, como ponerle velludo a Esaú, porque así es, así era, o a Jacob, por la forma en que nació, ¿verdad? Sosteniéndole el talón a su hermano. Entonces, vamos a ver en otro tema más adelante qué sigue pasando con estos muchachos. Vamos a ver lo que pasa con estos muchachos, vamos a ver qué pasa con sus padres, qué es lo que sucede, ¿verdad? Pero aquí, con este pedacito que compartimos, ya vamos viendo, ya va pintando cómo Dios va acomodando y cómo el propósito de Dios en la vida de estos dos muchachos empieza a transformar, a cambiar y a sacar, bueno, es como que en un hogar cuando se viene un terremoto, ¿verdad? Y tienen que salir todos de la casa. Es decir, los saca de la conformidad. Empiezan a venir unos cambios en esta historia, unos cambios que a eh, muchos nos podemos identificar, muchos que tal vez eh, tuvieron que salir, por ejemplo, de su casa a cierta edad, por X motivo, tuvieron que salir, ¿verdad? Por X o X razón, que porque quedó embarazada, que qué sé yo, un pleito con los papás, ¿verdad? Y son cambios que antes en la adolescencia no habían pasado, digamos, en ese hogar, pero después de cierto punto, después de cierta edad, empiezan a surgir unos cambios que modifican totalmente el modo de vida en la familia, el modo de vida en que ellos llevan su hogar, su estilo de vida. Y empiezan a suceder cambios realmente radicales en la vida de esta familia, así como pasó, y yo sé que muchos experimentamos, ¿verdad? Que tuvimos que abandonar el nido o cosas así. Pero nos vamos a ver próximamente, si Dios lo permite, para continuar y compartir de este mensaje. Más bien, si tienen comentarios que hacer al respecto, dudas, preguntas, sugerencias o por el contrario, corregir algún aspecto que yo haya dicho, todo es bienvenido, ¿verdad? Lo importante es que estamos aprendiendo de esta familia, tiene mucho que enseñarnos. Y yo, bueno, en este momento les deseo a todos ustedes también que sea lo que sea que estén pasando, ¿verdad? La situación que tengan, recordémonos y que tengan la confianza en la palabra de Dios, en que todo tiene una razón de ser. Por más mal que nos sintamos, por más solos que nos sintamos, por más incomprendidos que nos sintamos, recordemos que todas las cosas, nada se le escapa a Dios, tiene una razón de ser. Así que bueno, nos estamos viendo próximamente, si Dios lo permite. Los amo mucho, cuídense.